habla de que únicamente ganas cuando ayudas a otros a ganar. ¿Cuál es la ambición que tienen los equipos hacia adelante? Cada una de las personas, ¿cuál es su propósito? Y eso moviliza a todo el mundo, cambia el status quo, que es bien importante. Lo importante es pensar en grande, empezar pequeño y escalar rápido. Enseñar es lo que más nos nutre, y poder estar en una comunidad en donde enseñamos y aprendemos enriquece bastante nuestra función. Eu sinto que em Sexo Fórum é um ambiente que se vive é psicológico conceito, não se vive a segurança que você pode falar do que funciona e do que não funciona. Yo creo que una de las cosas que hemos compartido es cómo, compartiendo experiencias, simplificamos las cosas. Yo al principio pensaba que iba a ser una pérdida de tiempo. Esa es la realidad para que tú veas. Pero la verdad es que una vez que estás adentro te das cuenta que la simbiosis que eso genera y el círculo virtuoso que hay entre todas las personas de la comunidad es bastante valioso. La verdad es que no se van a arrepentir. Es una comunidad muy bonita en la que podemos compartir buenas prácticas, en las que aprendemos constantemente, en las que nos permite ampliar nuestro networking y aprender de otras industrias y otras comunidades. Siempre pertenecer te enriquece, ¿no? Y yo creo que finalmente se trata de hacer comunidad. Nos puede ayudar mucho a poder compartir muchas cosas, desde la parte social, de negocio, y de hecho pues hacer esos lazos que finalmente te puedes generar una amistad. Yo creo que es importante generar espacio. A veces nos enfrascamos solos a tratar de afrontar dilemas, problemas que se presentan cuando ya otros han pasado por eso y tienen la experiencia como para poder aportarnos. Finalmente es una invitación a experimentar, a atreverse a lanzar cosas, ideas, proyectos, no arrepentirse de haberlo hecho. Sobre todo por la cantidad de gente súper profesional, súper talentosa que hemos podido conocer de diferentes ámbitos, de diferentes industrias. Y aparte de la relación profesional, también han salido relaciones de amistad. Eso la verdad que tiene un valor porque tenemos algo en común. CXO Forum es una comunidad espectacular. Para mim, Sexo Fórum é oportunidade. Yo le diría así al Forum gracias por permitirnos ser parte de esta comunidad de grandes profesionales y amigos. En estos años en CXO Forum el mayor valor que encontré en la comunidad fue la posibilidad de vincularme con diversos colegas y poder compartir prácticas, problemáticas en un ambiente de cuidado y de confianza que más de una vez me han ayudado a inspirarme en resolver distintas problemáticas de mi negocio actual. E hemos podido realmente construir un espacio de comunicación y de compartir de cara a generar una comunidad mucho más proactiva. En estos 10 años ha sido importante para todos los C-levels de la comunidad salir de su zona de confort, de donde anteriormente se dedicaban solamente a tratar de afrontar los problemas de manera solitaria. Es un buen momento para agradecerle a la comunidad. Cumple 10 años y es importante hacerla crecer. Felicitaciones a CXO Forum por haber generado comunidades fuertes para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades. Felicidades por sus primeros 10 años, que vengan muchos más. Pero no solo felicitar, sino también agradecer a todas las personas que hicieron posible esto hace 10 años, poniendo el primer ladrillo para unirnos como una gran comunidad. Esto nos ha enriquecido muchísimo y se lo agradezco, la verdad, bastante al CXO Forum por estos 10 años y nos fortalece para poder generar más valor. Y por lo tanto felicito hoy a todos los integrantes que al final son los que han hecho que esto siga vivo y con un incremento de agregación de valor permanente. Feliz 10º cumpleaños por el empuje, por haber desarrollado la comunidad no solo en Colombia sino en otros muchos países. Y que vengan otros 10 años más, ¿no? O 20, 30 años más. Estoy muy contenta y muy agradecida con CXO Forum. Felicitaciones y gracias. Y buenas tardes a todos. Esperamos que haya sido un día muy bueno para todos. Vamos a dar comienzo a nuestro CEO Talk del día de hoy con un tema súper interesante de mucha actualidad. Esperemos que la productividad del día de hoy los anime a
seguir asistiendo a todos estos encuentros que tenemos para ustedes. Antes de comenzar, una palabra de nuestra amiga de CXO Forum, creada con inteligencia artificial. Hola a todos. Mi nombre es Ana y estoy aquí como el resultado de la inteligencia colectiva de nuestra comunidad, la cual nos une y nos hace más fuertes. Como parte de esa inteligencia colectiva, mi propósito es mantenerlos informados y conectados, compartiendo con ustedes información relevante sobre eventos, meetups, plenarias, CXO Talks, retreats y todo lo que nos ayude a crecer juntos. Mi misión es ser una fuente constante de información actualizada y valiosa para nuestra comunidad. Por eso, es muy importante para mí que todos participen activamente, exponiendo sus ideas y opiniones, para que podamos crear un entorno enriquecedor y lograr nuestro objetivo. Así que los invito a compartir sus experiencias y conocimientos. Juntos podemos lograr grandes cosas y hacer una diferencia en nuestra manera de relacionarnos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Bienvenidos a CXO Forum. Hasta pronto. Bueno, antes de comenzar, una invitación especial para que puedan asistir a Andicon 2023, que serán los días 6, 7 y 8 de septiembre en Cartagena, Colombia. Están invitados todos los CIOs y los CEOs de las compañías que, si se inscriben a través de CXO Forum, tienen la entrada de cortesía. De modo que cordialmente invitado. Nosotros todos los años en Cartagena hemos tenido asistentes de diferentes países, de Ecuador, de Perú, de Chile, de México. De modo que están todos cordialmente invitados. La charla de hoy es sobre el ransomware. Cómo blindar sus datos contra el ransomware y las soluciones de continuidad de negocios. Para el día de hoy tenemos dos invitados. Tenemos a Daniel Jurado, Sales Specialist de Hewlett Packard Enterprise. Él es especialista en servicios de datos con más de 13 años de experiencia en soluciones y proyectos de nube híbrida, apalancando los procesos de transformación digital en compañías del sector público y empresarial de Latinoamérica. Y tenemos a Camilo Martínez, Storage Sales Specialist de Hewlett Packard Enterprise. Camilo es ingeniero de sistemas con experiencia de más de 20 años en diferentes verticales de la tecnología de información. Actualmente es especialista en la unidad de negocio de Data Services en Hewlett Packard Enterprise. Con ellos vamos a tener un conversatorio muy interesante sobre este tema. Le cedo la palabra a Camilo. Bienvenido, Camilo. Gracias, Eduardo. Buenas tardes, amigos. Los saludamos desde Colombia, Daniel y yo. Agradecemos mucho este espacio, tanto a Eduardo como a ustedes que están aquí acompañándonos hoy. Y esperamos que esta charla corta que vamos a tener a liderar Dani y yo, pues sea provechosa y productiva para ustedes. Y por supuesto es una invitación también a que si hay más, después de esta conversación, hay más dudas o si quieren seguir, y esperamos que sea así, incursionando o ahondando, hacerle doble clic a cualquier tema que les parezca interesante a ustedes, por supuesto que estamos para apoyarlos, por supuesto por medio de Eduardo, estamos aquí para apoyarlos. Entonces, nuevamente gracias, voy a comenzar esta conversación con Dani, y al final pues vamos a dejar un espacio por si hay comentarios, preguntas y demás. Bueno, gracias amigos. Dani, por favor, dale la siguiente. Entonces, vamos a hablar hoy un poco de continuidad de negocio y vamos a hablar también cómo tenemos unos retos importantes alrededor, la anterior, gracias. Cómo tenemos unos retos actualmente que van en crecimiento y que no van a hacer otra cosa sino crecer alrededor de las amenazas sobre los datos. Entonces, digamos que esto nace, por supuesto, o digamos que este riesgo comienza a crecer a partir del 2020, pero también, pues obviamente tiene un origen adicional en cómo se ha venido moviendo la tecnología en los últimos años. Posiblemente ustedes recordarán hace un par de décadas cuando teníamos los data centers grandísimos en cada corporación.
la ola de la infraestructura, que era la principal, digamos, uno de los principales elementos alrededor de cualquier corporación, y donde la infraestructura era primordial y era, por supuesto, protagonista de la ecuación. Y los datos y las aplicaciones que se ejecutaban en estas infraestructuras, pues tenían que acomodarse a estas soluciones al final que estaban puestas sobre un data center. Digamos que esa es la primera ola que se da tal vez finalizando los 90 y comenzando el año 2000. Hubo una explosión alrededor de la utilización de las tecnologías de la información. Y esa ola, digamos que fue avanzando hacia soluciones donde hubo como una ola intermedia, si se quiere, donde hubo una tendencia hacia irse, subir datos hacia nubes públicas, que era cuando se hablaba del cloud first, que todo el mundo quería, me voy para una nube pública y tal, voy a llevar mis datos para allá. Entonces, después de esas, digamos que, ondulaciones que hay alrededor de la tecnología, se da la segunda ola, que es donde estamos ahora, y es donde los datos van primero, es la ola del data first, donde, por supuesto, digamos que la relevancia de dónde están los datos ya está en un segundo plano. Si bien, por supuesto, que es importante, lo primero realmente son los datos. Y en ese sentido, lo que buscamos es que los datos estén en el lugar adecuado, por supuesto, en el momento adecuado, con las posibilidades de movilidad adecuadas. Y en ese sentido también, pues crecen los riesgos, y son los riesgos de los datos. De hecho, Dani, si vamos al siguiente slide, por favor, nos damos cuenta, para darte paso, para darte la palabra, Dani, nos damos cuenta de que hay riesgos determinados por las diferentes industrias alrededor de los datos. Entonces, cuéntanos un poco más, Dani, sobre este tema. Correcto, Cami. Y hablando, digamos, de este tema de los riesgos que están afrontando hoy en día las compañías, pues digamos que en la última encuesta que revisamos de un aliado de nosotros, que es Aon, en su encuesta hacia los ejecutivos de compañías como los que estamos acá presentes, pues uno de las respuestas que nos daban a los riesgos que veían más evidentes y más latentes hacia los próximos años era todo lo que es los ciberataques. Si nos devolvemos de pronto años atrás, obviamente hace unos 2 años hablábamos, oiga, de las futuras pandemias, pero igual esto ha bajado, se ha reducido, digamos, en el top de prioridades, y hoy en día, si hablamos de lo que en realidad les está atañando hoy en día a los ejecutivos, son los ciberataques, cómo mitigar este riesgo, cómo poder, digamos, recuperarse de este riesgo, protegerse de estos riesgos de ciberataques y ataques hacia todo lo que son los datos que tienen en sus compañías. Es el top número 4, está, digamos, en la posición número 4. Y por eso es la importancia, digamos, de este tipo de charlas. Y si vemos acá, para hacer conciencia de lo que estamos viviendo hoy digamos, hoy en todo lo que es el mercado de la tecnología y en el mercado de todas las compañías, hoy en día el 76% de las empresas han sido atacadas. O sea, sí o sí, prácticamente no es un tema de si no me va a dar nunca un ransomware o si estoy protegido. En realidad, lo que se busca acá con estas estadísticas es poder tener protecciones sabiendo de que sí o sí va a llegar. O sea, sí o sí va a llegar un momento en que vamos a tener un intento o un ataque. Los usuarios hoy en día, el 45% de los usuarios tienen ataques por descuido, por errores humanos. Esto genera costos importantes. De un 75% de clientes en realidad están pagando por rescatar estos datos porque no tienen forma de recuperarlos. Y adicionalmente, pues prácticamente el ransomware es algo que se está viendo que en las compañías que ya fueron atacadas, las vuelven a atacar en su mayoría. Entonces, como lo vemos acá, el 80% de las corporaciones siguen siendo atacadas después incluso de haber pagado el rescate. Y bueno, por eso hemos visto varios ejemplos donde tenemos ataques, reincidencia de ataques y outage en los servicios, ¿no, Cami? Sí, hay varios temas ahí, Dan, importantes. Por favor, regresa al anterior porque me gustaría hacer un poquito de énfasis en varios temas.
Eso que tú dices es supremamente interesante e importante. El 80% de las corporaciones siguen siendo atacadas, incluso si pagan. Esto significa, o sea, si nosotros mezclamos todas las estadísticas que vemos aquí, estamos viendo, por supuesto, que el esquema de ataque por ransomware es algo que llegó para quedarse y que ha venido creciendo de manera exponencial, porque ustedes saben, todos a partir del 2020 hicimos un proceso de aceleración alrededor de la transformación digital. Y por supuesto que los ciberdelincuentes también lo hicieron. Pues tuvieron que esconderse también en donde viven y tuvieron que comenzar a delinquir de las maneras como nosotros, el resto de personas trabajábamos, que era 100% virtual. Entonces, los ciberataques crecieron de manera exponencial. Los ciberataques antes del 2020, en su gran mayoría se trataban de hacer simplemente como arengas políticas más que otra cosa, más que tomarlo como un negocio. Y ahora es netamente un negocio. Por eso las realidades y los paradigmas han venido cambiando. Y nosotros, ¿por qué, digamos, queremos tener esta conversación con ustedes? Pues consideramos que también tenemos que poner nuestra parte como soluciones, como digamos que una corporación proveedora de nubes para clientes, poner nuestro grano de arena alrededor de cómo poder mitigar, o sea, que no estemos asustados porque nos van a atacar, sino todo lo contrario, que estemos empoderados al final de cómo mitigar esos ataques, cómo defendernos en tiempo y forma. Dale la siguiente, por favor, Dan. Entonces, esto no va a ser otra cosa sino crecer, ¿cierto, Dani? Como lo venimos diciendo. Se estima que para el 2031 va a haber 265.000 millones de dólares en costos estimados para ransomware. Eso es mucho dinero que al final termina en manos de unos terroristas. Pero bueno, Dani, síguenos contando un poco del resto de estadísticas, por favor. No, y más que estadísticas como tal, son los retos que hoy en día estamos viviendo y lo que se está viendo hoy en día en el mercado, porque si ves la segunda estadística, Cami, las disrupciones, prácticamente el 93% de las organizaciones han sufrido algún tema de un outage, de alguna disrupción en el último año, ¿no? Y por último, también el reto que tenemos hoy en día, que hoy en día todo el mundo es multinube. Entonces tenemos nube híbrida, nube pública, en el on-premise. Todos nuestros datos están distribuidos prácticamente en un ambiente multinube. Entonces viene una complejidad donde, pues, si vemos a nivel y totalizamos todo lo que hay en lo que es en las nubes o en la nube híbrida, son 100 zettabytes que se estima tener en el 2025. Por eso digamos que existe y es una de las razones de esta charla, se necesitan esquemas donde podamos asegurar disponibilidad desde el negocio de 24/7, cero caídas y también cero pérdida de datos y también cero secuestro de datos, ¿no? Porque no solamente es perderlos, sino que se empiecen, digamos, el tema de privacidad. Ahí tenemos que estar totalmente confidenciales y eso es lo que buscamos en cada una de las corporaciones y en cada uno de nuestros clientes hoy en día. Así es. Por eso Camilo, y bueno, a todo el auditorio, nosotros como corporación basamos nuestro portafolio tanto de servicios como de productos, como de consultorías, en lo que es el framework de ciberseguridad del Instituto Nacional de Estándares de Tecnología. ¿Qué nos dice este framework? Este framework lo que busca es, a nivel de ciberseguridad, poder tener una posición de identificar cuáles son los activos más valiosos de nuestra compañía, como lo veíamos, eran los datos, cómo identificar esa posición que tenemos a nivel o postura a nivel de ciberseguridad, saber cuáles son las vulnerabilidades y para eso, digamos, tenemos varios, incluso assessment y consultorías en los que podemos colaborarle a cada uno de nuestros clientes para hacer esa identificación de hoy cómo estamos a nivel de ciberseguridad, cómo está mi corporación a nivel de ciberseguridad. Tenemos también todo lo que es la protección, cómo nos protegemos ante estas ciberamenazas. También
¿cómo las detectamos rápidamente? No solamente es protegerlas, como les decía, sí o sí podemos tener intentos. Entonces, poder detectar esos intentos de ciberamenazas rápidamente. También cómo es la respuesta de nuestra compañía y cómo son las herramientas, cómo responden hacia una ciberamenaza o un ciberataque. Cómo comunicarlo, por ejemplo, a la corporación de que estamos siendo atacados, cómo responder, quién ejecuta primero determinado procedimiento. Y por último, si ya digamos llegó la ciberamenaza, el ciberataque, por último, cómo recuperarnos de una forma rápida. Entonces, digamos que todo esto está englobado en la estrategia de ciberseguridad, que es la parte que vemos como el gobierno. Entonces, en todos estos frentes, en todo este framework, nosotros tenemos asesorías, consultorías para llevar a cabo, digamos, este tipo de framework a las organizaciones. Y sobre todo tenemos herramientas que tienen diferentes enfoques. Entonces, Cami, si queremos, Sí, por ejemplo, protección de datos, sí. ¿cómo lo estamos manejando hoy en Bueno, día? eso que tú acabas de decir alrededor de ese marco que tenemos con el NIST es supremamente importante porque engloba un estándar que ha sido analizado por el NIST y ha sido publicado por ellos precisamente buscando estandarización alrededor de cómo protegemos nuestros datos. Eso tiene que ver, por supuesto, la ciberseguridad es transversal a todas las corporaciones y tiene que ver en cuenta con todos los procesos. No solamente que mis máquinas virtuales estén protegidas y que tengan antivirus y yo tener backups y tener un firewall. Eso, por supuesto, es necesario. Seguridad perimetral, seguridad física, todo eso es absolutamente necesario. También como la cultura del manejo de los clientes alrededor de, por ejemplo, de ingeniería social de los ciberdelincuentes, del tema de phishing, la pesca de datos, de cómo creamos las contraseñas, con qué niveles de seguridad, de cómo actuamos ante un correo sospechoso. Digamos que todo eso que está definido también por el NIST, hace parte de nuestro estándar y tenemos, como decía Daniel, consultorías alrededor de eso y todos nuestros productos, infraestructura que ponemos como servicio, el software que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, todas las integraciones que hacemos con la base instalada que ustedes puedan tener en sus data centers o incluso esquemas que ustedes puedan tener en nube pública y demás, están atadas de manera transversal, cumplen con estos lineamientos de seguridad. Pero si nos aterrizamos un poco alrededor de cómo me defiendo, porque al final lo que nos dicen las estadísticas y los hechos que están pasando hoy, la indicación que tenemos es que esto es algo inevitable. Pero no nos podemos quedar en el susto de algo inevitable. De algo inevitable. No podemos quedarnos en esa discusión de que tengo miedo que me ataquen mis datos. Por supuesto, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es actuar en tiempo y forma. Entendiendo que los datos son los protagonistas de las ecuaciones alrededor de las corporaciones por la aceleración de la transformación digital, también tenemos que entender que los esquemas de protección legacy, si se quiere, o tradicionales, en estos tiempos pueden no ser suficientes. Por eso hablábamos ahorita de un cambio de paradigma en los esquemas de protección. Entonces pensamos, todas las corporaciones, seguramente ustedes, tienen algún esquema de protección de datos basadas en una herramienta de respaldos, el tradicional backup. Una solución de backup, de respaldos, que es un software, y unos dispositivos donde yo guardo copias de mi información, de mis datos, mis aplicaciones y demás, que puedo mandarlas a disco, que puedo mandarlas a cinta, a cartuchos de cinta, que puedo mandarlas a una nube pública, o a un repositorio, una nube privada, que yo contrate un backup como servicio. Entonces, digamos que ahí tenemos protegidas todas nuestras aplicaciones. La realidad es que si tenemos una necesidad de recuperarnos ante un desastre, particularmente basado en un ataque de ransomware, seguramente ese ataque va a ser masivo, dependiendo si es un ataque dirigido o es un ataque con un software malicioso que le llega a nuestras aplicaciones y que se ejecuta de manera automática después de unos días de que queda incubado en nuestros servidores. Digamos que no importa cómo sea el método, al final es muy posible que la solución de backup
no sea suficiente para recuperarnos ni en tiempo ni en forma. Porque el backup está diseñado para hacer recuperaciones de cargas pequeñas, si se quiere, cargas puntuales de datos, archivos, un par de máquinas virtuales, ese tipo de cosas, cargas discretas de datos. Pero no está diseñado para hacer protección o para devolvernos a un punto de consistencia de nuestros datos ante un ataque de ransomware. Recordemos que un ransomware no es otra cosa sino un virus informático que lo que hace es cifrar nuestros datos para después pedirnos un rescate. No es otra cosa sino eso. Yo secuestro tus datos, te hago un cifrado, con el tema es técnico, una llave de cifrado diferente a la llave de descifrado, y la llave de descifrado yo solamente te la doy si me pagas un dinero en moneda irrastreable. Normalmente se hace en monedas como bitcoins, ese tipo de cosas, que son irrastreables. Entonces, si tenemos un ataque masivo de un ransomware, va a ser muy complejo recuperarnos ante un backup. Y posiblemente perdamos mucho tiempo. Más adelante, un par de slides más adelante, nos vamos a poner un ejemplo, una ejemplificación de qué pasa si me atacan y qué pasa que yo hago, cómo hago con mi backup. Entonces, ¿qué queremos decirles a ustedes? ¿Cuál es la invitación? A que complementemos la estrategia de recuperación basada en un backup con una herramienta real de recuperación ante un desastre. Son necesidades diferentes y son enfoques diferentes que son complementarios. Siempre es buena idea tener una herramienta de backup y tener una herramienta aparte que sea de recuperación ante un desastre. Pensemos, por ejemplo, es un ejemplo, yo tengo 100 máquinas virtuales en mi corporación, de diferentes cargas, tipos de cargas. Yo opero con 30 máquinas virtuales, son las principales. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Cuál es la recomendación? El backup para las 100 máquinas virtuales y la solución de DR, de Disaster Recovery, para las 30. ¿Por qué? Porque si tengo un ataque masivo, pues yo quiero recuperar esas 30 máquinas virtuales en tiempo y en forma. Y quiero perder la menor cantidad de datos, como decía Dani ahorita, porque necesito continuidad de mi negocio. Si yo someto la recuperación a una herramienta de backup, posiblemente me voy a demorar demasiado haciéndolo. Voy a tener unas dificultades muy altas para hacerlo porque es una recuperación manual y al mismo tiempo mi pérdida de datos puede ser muy alta también. Entonces, sí, si me atacan hoy, yo tengo una solución de Disaster Recovery que orquesta la recuperación. Prácticamente está automatizada, que yo solamente hago un clic y recupero mis máquinas virtuales con la menor tiempo, la menor pérdida de datos y en el menor tiempo posible. Y el resto de las máquinas, en el ejemplo que les acabo de dar, sí las recupero con una herramienta de backup, digamos, mucho más calmado, pero continúe con mi negocio. Digamos, esos son los tipos de buenas prácticas que nosotros proponemos en estos tiempos donde los ataques se han vuelto algo que es del día a día. Y posiblemente es un nuevo paradigma para todos ustedes y es la invitación que nosotros también hacemos desde HPE, por supuesto por medio del CSO Forum, para que los ayudemos a ustedes a mejorar o a reforzar la esquematización de seguridad de los datos. Continúa, Dani, por favor. Dani, entonces, yo quiero que tú nos presentes. Nosotros queremos presentarles esta solución como una de las posibilidades. Dani y yo representamos a Hewlett Packard Enterprise, la unidad de negocio de Data Services. Y una de las soluciones planteadas, no es la única, pero es algo que les queremos mostrar a ustedes hoy, es la solución de Certo. Certo es una solución 100% software, Dani nos va a contar en el siguiente slide, supremamente interesante para complementar la estrategia de protección de datos, particularmente ante esquemas de recuperación de desastres, por ejemplo, ante el desastre de un ransomware. Dani, por favor, háblanos un poco de Certo. Estás en mute, Dani. Estás muteado. Como lo decías, Cami, en un esquema o un enfoque de recuperarme mis datos de un backup, por ejemplo, nosotros también nos damos cuenta de que hoy en día los ransomware o los ataques, lo primero que van a buscar es lo más valioso que cada uno de ustedes tiene en su compañía, ¿no? Que son los datos. Y de cómo recuperarse serían los backups. Entonces, un enfoque basado solamente en backups, lo vemos que no es suficiente. Entonces, para eso tenemos herramientas que me
ayudan es a la recuperación, al disaster recovery de mi información, de una forma muy rápida, que es lo que todos necesitamos, ¿no? Poder tener cero pérdida de datos, poder tener prácticamente el servicio todo el tiempo en línea y también poder manejar este reto también de la multinube, que era lo que hablábamos anteriormente. Y de ahí salen este tipo de herramienta que es Certo, que en realidad es un servicio de disaster recovery rápidamente que hace tanto detección en tiempo real del ransomware, o sea, él detecta si hay anomalías, por ejemplo, si me están encriptando una máquina, si están, digamos, entre sitios, están anomalías en sus replicaciones, y lo detecta prácticamente en tiempo real. Entonces, si yo lo detecto en tiempo real, sé en qué momento me están intentando atacar o me están atacando, yo puedo devolverme rápidamente unos segundos atrás con este tipo de herramientas y no perder sino 5, 10 segundos de datos. Entonces, por eso decimos, tenemos detección en tiempo real en ransomware, tenemos adicionalmente lo que es RPOs cercanos a cero, es decir, en el rango de los segundos, y podemos tener esto en ambientes multinube. Entonces, si ustedes lo ven acá, nosotros viviendo en un mundo de nube híbrida, podemos con este tipo de herramientas como lo es Certo, hacer una recuperación de desastres y enfrentarnos muy fuertemente a lo que sea un disaster recovery o un ciberataque, ¿no? Entonces podemos tener máquinas en el on-premise, instancias en el on-premise, recuperarnos en las nubes públicas, movernos entre las nubes públicas, teniendo ese plus, ¿no? Esa seguridad de recuperación en realidad. Poder tener detección en tiempo real y poder tener una recuperación en el rango de los segundos. Muy bien. O sea que más o menos, Cami, sí, el tema de en Certo. resumen, Dale, los pilares dale. de la recuperación de desastres, Cami. Ok, Entonces, si quieres, comparte. sí, gracias. Cierto, lo que nos decía Dani ahora, es una solución 100% software, ¿cierto, Dani? O sea, no requerimos un hardware adicional. Sí, no correcto, no existe hardware marca Certo, nunca ha existido. Funciona sobre una infraestructura que no sea HPE, que esté en una nube pública. ¿Tú necesitas tener un hardware adicional para tener Certo, Dani? ¿O con lo que tengan nuestros clientes es suficiente? No, prácticamente es lo que ustedes tengan en sus data centers, en sus nubes públicas, en su ambiente híbrido, es solamente una herramienta que te apalanca estos pilares en la recuperación de desastres, ¿no? Sí. Es una solución 100% software para recuperación, para disminución digamos, de los tiempos, las pérdidas de datos y también el tiempo de recuperación en cargas virtualizadas y en cargas nativas en nube pública. Funciona sobre cualquier infraestructura que tenga virtualización como VMware, por ejemplo. No importa la marca de la infraestructura que ustedes tengan. Funciona bajo cargas nativas en AWS, en Azure, en Google Cloud Platform y en otros tipos de nubes públicas con virtualización basada en VMware. Es una solución que está basada en estos 4 pilares. Estos 4 pilares, entre otras cosas, son parte del estándar que uno necesita como corporación para mitigar cualquier desastre en tiempo y forma. Recordemos que parte de la importancia aquí es poder hacerlo en tiempo y en forma. Que yo me recupere muy rápido y que pierda la menor cantidad de datos. Eso es supremamente importante. Eso habla de continuidad de negocio. Entonces, los 4 pilares que tiene Certo son una solución basada en una tecnología que se llama Continuous Data Protection, que es una tecnología abierta, que lo único que no es otra cosa sino tener puntos muy granulares de recuperación con consistencia de aplicación. Como una máquina en el tiempo donde yo tengo unos puntos de retorno muy granulares en promedio cada 5 segundos. Y que esos mismos puntos chiquiticos me sirvan para replicarlos a otras nubes, independientemente de la infraestructura que hay. Entonces, por ejemplo, Dani, yo tengo una solución on-premise con una infraestructura X y quiero replicar mis máquinas virtuales a una nube pública. Certo lo hace independientemente si son soluciones que no se hablan de manera nativa. Certo hace que todo funcione de manera nativa. Certo se encarga de replicar esas cargas por ustedes. Y otro de los pilares importantes es orquestar y automatizar la recuperación ante un desastre. Lo que hemos observado es que los clientes, cuando tienen ataques masivos
de pérdida de información porque les secuestraron sus datos, pierden el acceso a las máquinas virtuales porque están cifradas, uno entra en pánico, las corporaciones entran en pánico y no saben ni siquiera por dónde comenzar. Posiblemente les atacaron incluso la solución de backup. ¿Qué es lo que hace Certo? Uno preconfigura lo que yo debería hacer si enfrentara un ataque a mis datos. O sea, uno le hace como, lo preconfigura de tal manera que si me pasa, yo simplemente presiono un botón y él ejecute todo lo que yo haría manualmente, pero que lo haga automáticamente. Entonces es una orquestación, una automatización que lo que les da a las corporaciones al final es paz mental para recuperar sus cargas. Lo otro es un esquema multinube, que respete mi infraestructura, que no tenga yo que estar supeditado a una infraestructura de cierto fabricante o que yo no tenga que adquirir innecesariamente hardware adicional y que también me permita tener movilidad entre nubes. Es una solución nativa para nube. Y que sea fácil de implementar, que sea fácil de administrar y que sea simple también de escalar y que, por supuesto, incluya analítica. Yo quisiera, por ejemplo, agregar una tercera nube a las 2 nubes que yo tengo actualmente. Certo nos puede ayudar perfectamente a determinar, por ejemplo, el tamaño de las cargas que tú debes adquirir con esa nube, los tamaños de los anchos de banda de canales de comunicación y demás. Es una conversación un poco técnica, pero al final lo que nos permite Certo también es poder crecer la corporación de una manera simple. Todo alrededor de una, digamos que, verticalización o una transversal alrededor de la seguridad de mis cargas. Continúa, por favor, Dani, que me gustaría que conversáramos un poco, tú y yo pongámonos en contexto. Sí. Este ejemplo, o sea, digamos que Sí, el slide es un poquito cargado, pero vale la pena conversar. Bueno, lo que habíamos conversado, Cami, yo decía, bueno, ¿qué pasa con el tipo de corporaciones que se basan en recuperarse ante un ataque de ransomware cuando tienen un esquema tradicional de backup? Entonces, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo estamos viendo en el pensemos, mercado? aquí en Colombia son las 6:39. Va a ser un caso hipotético, no es que vaya a pasar, ni mucho menos. Son las 6:39 y pensemos que tuvimos un ataque masivo en esta compañía de ejemplo que les puse, 100 máquinas virtuales, y tuvo un ataque masivo de esas 100 máquinas virtuales a las 6:30. Y la gente está saliendo. La gente ya salió para sus casas y tal. Son las 6 de la tarde, 6:30. Y mi último backup fue ayer, a las 10 de la noche. Entonces ya el tiempo de recuperación, lo que llamamos el RPO, el punto de recuperación, ya es de, bueno, casi 24 horas, ¿cierto? Todo lo que yo hice en el día, toda la producción, toda la productividad que hice, se va a perder porque el último punto de retorno que yo tengo es un backup de anoche. No, y además, ¿eso cuánto te cuesta? Eso, ¿cuánto me cuesta esa pérdida de tiempo y de datos? ¿Y cuánto me voy a demorar, Dani, recuperándome? ¿Días o semanas? Y hay efectos, tú has visto, cuando los clientes tratan de recuperarse a partir de un backup, recuperas, pues estás muy desesperado, comienzas a recuperar la otra máquina virtual, esta se te reinfecta con el ransomware, entonces tienes esta reinfectada, esta recuperándola, se forma una bola de nieve terrible. Entonces, queremos romper con ese paradigma también alrededor de quedarme atrapado con unos datos que no los puedo acceder. Y no queremos que los clientes paguen más rescates, porque ya lo vimos, el 80% va a seguir siendo atacado, paguen o no paguen. Entonces, si vemos la manera, algo diferente de cómo lo hace Certo, es una de las posibilidades que hay. Certo, entonces, si me atacaron a las 6:30, Certo va a tener un punto de retorno, entre otras cosas va a detectar el ataque y te va a avisar. El punto de retorno va a ser lo más corto posible a ese ataque, 5 segundos en promedio, que son los puntos de retorno que él hace, que es lo que se llama Continuous Data Protection. Y ese punto de retorno es consistente con las aplicaciones, porque yo hago puntos de retorno al mismo tiempo para todas las máquinas virtuales que componen una aplicación. Y ese punto de retorno me va a permitir que yo orqueste recuperarme. Ahora, hay un efecto, Dani, tú lo conoces, el de la reinfección. Esto es un tema técnico, pero vale la pena comentarlo. ¿Cierto? Nos permite levantar esas cargas en un entorno aislado,
para que yo se llame a mi equipo de seguridad para aplicar parches de seguridad antivirus, eliminar ese ransomware. Ransomware no es otra cosa sino un virus informático. Un archivo que lo puedo borrar, lo puedo poner en cuarentena. Es un archivo, como un virus tradicional. Entonces, CERTO nos permite levantar entornos en una red aparte, aislada, desinfectar mis datos y mandarlos nuevamente a producción. ¿Cuál es el efecto, la diferencia? Solamente perdí en promedio 5 segundos de datos y me recuperé en minutos. Entonces, en el ejemplo de esta corporación, en unos minutos tengo recuperadas mis 30 máquinas virtuales, que son las que soportan el negocio, y el resto de las 70 del ejemplo, sí, bueno, la puedo recuperar con mi herramienta de backup, con mucha más calma y tal. Y obviamente sí, va a haber una afectación, pero no una afectación del negocio, porque las 30 máquinas son las que hacen que el negocio funcione. El resto de las máquinas, en el ejemplo que estoy dando, pues son máquinas de apoyo al negocio. Entonces, el slide es un poquito cargado, pero al final esa es la motivación, es mostrarles un poco de cuál es la diferencia entre una solución tradicional y una recuperación basada en una solución tradicional versus una recuperación basada en las tecnologías de herramientas como CERTO. Que digamos nos proporciona lo que hoy en día en las corporaciones estamos necesitando, ¿no? Poder detectar el ransomware rápidamente, o sea, poder responder a ese ransomware recuperándome 5 segundos antes de, por ejemplo, el ataque, poder automatizar, digamos, esta recuperación rápidamente para tener unos tiempos de recuperación en el rango de los minutos. Y mencionabas un tema que estamos viendo hoy en día a nivel de mercado. Estamos viendo que no es suficiente solamente tener 2 sitios, por ejemplo, para recuperarse, uno de Disaster Recovery y de otro, porque el ransomware también puede impactar ambos sitios, ¿no? O sea, él se puede esparcir y eso es lo que se llaman movimientos laterales de los ransomware. Así es. Frente, por ejemplo, a un esquema donde se estén infectando incluso ambos sitios el DES principal y el sitio de recuperación, pues tenemos incluso soluciones que ahora las estamos llevando a nivel de mercado, las bóvedas de ciberseguridad o Cyber Resilience Vault. Entonces, estas bóvedas son totalmente aisladas, son inmutables. Entonces, digamos que es el punto de recuperación en lo que es el esquema de recuperación el más alto. Entonces, es el que no es vulnerable al ransomware y es de donde sí o sí te vas a poder recuperar de una forma muy rápida. Y este tipo de herramientas es lo que nos permite hacer y lograr en nuestras organizaciones, recuperarme muy rápido ante cualquier ataque o ciberataque. Es buenísimo. Es buenísimo, genial, Dani. Y es lo que estamos viviendo en cada uno de nuestros clientes. Entonces, acá teníamos casos de éxito. Cami, si nos cuentas el primero que es rápidamente, prácticamente de primera mano que lo tiene. Bueno, sí, vamos rápidamente, rapidito. Todos los casos de éxito son supremamente importantes. Por eso están puestos en ese slide. Hacen parte de la gran cantidad de clientes que tenemos con CERTO. Entonces, este es un caso documentado y el mismo CEO de la corporación de Tenkate, por supuesto que ayudó a documentar. Tenkate es una corporación neerlandesa de Países Bajos que está compuesta, en su momento hubo una fusión de 2 corporaciones, una que se llamaba Ten y la otra pues se llamaba Kate. Entonces está Tenkate. Ellos producen fibras sintéticas con propósito específico. Pasto sintético, las telas para una carpa de eventos, telas para los uniformes de las fuerzas que nos ayudan, las fuerzas del orden, bomberos, policía, la gente de las personas que nos protegen, ejército y demás. Es una corporación multinacional que tiene, por supuesto, un esquema de nube híbrida y que no se dedica en la tecnología, sino a hacer sus fibras y hacer digamos, los procesos de fabricación que tienen. Entonces, ellos en una de sus sedes tenían una solución de backup. Backup a cinta, pedazo de backup a disco y unas máquinas virtuales. Les entró un hacker y lo que el hacker hizo fue lo siguiente, que es normalmente cuando hay un ataque dirigido es lo que pasa. El hacker o el ciberdelincuente lo que hace es intentar ubicar la solución de backup, borrar el catálogo del backup. O sea, borrar
donde el índice de la recuperación de los backups. Entonces, si el cliente tiene cartuchos, esto es una conversación técnica, pero yo me quedo sin la manera de leer esos cartuchos, no tengo índices para sacar los datos de esos cartuchos, de la cinta, de los cartuchos de cinta. Entonces, le borro el backup. Y lo siguiente que hacen los ciberdelincuentes es cifrar los encabezados de las máquinas virtuales. Es un proceso muy rápido. Entonces, no es que yo cifre todo el repositorio, cifro solo los encabezados. Entonces, ¿cuál es el efecto? No tengo acceso a mis máquinas virtuales, no tengo backup. Eso lleva a una situación muy compleja. Prácticamente supeditado a negociar con un terrorista o con un grupo de terroristas. Y hay una estadística que también indica 50% de las corporaciones que pagan no recuperan sus datos. El resto, muy poquitos recuperan sus datos en totalidad. Entonces, ¿qué hizo Tencapi? Pues dijo, yo no voy a pagar nada. Porque bueno, es una sede que yo puedo mantener mi negocio, y yo lo que hago es vender cosas. Entonces, me doy la vela, me doy el lado. Contrataron otra corporación, un tercero. Esta corporación la conversación es técnica, pero es interesante. Tomó los cartuchos y a partir de los cartuchos recuperaron los catálogos de recuperación. Y con el catálogo y los cartuchos recuperaron los datos. Pero ese proceso lleva mucho tiempo. Entonces, digamos, el RPO, el tiempo del punto de retorno, entre 2 días y 15 días antes del ataque. Y el tiempo de recuperación, 15 días más, 2 semanas más. Se recuperaron, no pagaron. Y entonces, pues ellos saben, me atacaron la primera vez, me van a seguir atacando. Adquirieron Certo, configuraron Certo. Y por supuesto, los atacaron de nuevo. ¿Qué pasó esta vez? Que con Certo, pues tú simplemente le das al botoncito de failover, escoges un punto de retorno, tienes ahí un montón cada 5 segundos, escojo 10 segundos antes del ataque, levanto un entorno virtual con otras direcciones, otro direccionamiento de red, aplico antivirus, no sé qué, borro el CryptoLocker, lo que me pusieron, dejo esas máquinas vacunadas, si se quiere, y voy a producción. Solamente perdieron 10 segundos de datos, o sea, RPO, 10 segundos, y RTO, el tiempo de recuperación, 10 minutos. La diferencia entre 15 días para atrás, 15 días para adelante, solamente 10 segundos de pérdida de datos, 10 minutos de recuperación. Y el empoderamiento de que si me siguen atacando, yo me sigo recuperando, es la gran diferencia. Es un caso que está documentado muy bonito porque habla de la realidad de lo que pasa hoy en la vida real. El resto de casos tienen que ver, que son muy interesantes, no solamente con temas de recuperación ante un desastre. Certo también tiene la posibilidad de gestionar cargas y movilizar cargas en esquemas multinube, nube híbrida. United Airlines hoy está protegiendo 4.100 máquinas virtuales con Certo en un esquema que ellos tienen que está, digamos, distribuido en todos los Estados Unidos, en un esquema de nubes propias, nubes privadas, nubes contratadas, nubes públicas y demás. Nunca los atacan un ransomware, pero trabajan de la mano con Certo, con los ingenieros de Certo para mantener el esquema perfectamente funcional en caso de que algo ocurra. Simplemente por una simple razón, y es que en promedio United genera $1 millón por hora. Entonces, obviamente me interesa proteger cada segundo de datos, porque es mucho dinero. La continuidad de negocio me interesa. Se trata de dinero, se trata de productividad. Y se trata de que United no deje de funcionar. Al final es un servicio a la población. Y el resto son, digamos, casos de uso muy bonitos. Una HCA Healthcare que está distribuido en los Estados Unidos, una corporación alrededor de los temas de salud para las personas. Lo que hicieron fue consolidar varias soluciones que tenían de disaster recovery solamente con Certo. Entonces yo solamente utilizando una herramienta, confiando solamente en una herramienta, pues va a ser solamente un esquema de centralización alrededor de la administración del disaster recovery, un solo licenciamiento, un solo esquema de soporte, paz mental también, y ahorro en dinero en temas de licenciamiento, servicios y demás. Y XPO Logistics, ellos tenían un montón de data centers distribuidos en los Estados Unidos también. Certo, como hace movilidad de cargas, sirve también para consolidar cargas en menos nubes. Entonces consolidaron en 3 años de manera muy controlada, hicieron migraciones de máquinas virtuales de 21 data centers a solo 6. Obviamente quitando la complejidad de administrar 21 data centers, confiando también en la herramienta de Certo. Entonces, Dani, si tienes algo más que decir, ese es el último slide para ustedes hoy.
Sí, digamos que yo quería resumir en la práctica de blindar los datos contra el ransomware, pues necesitamos herramientas en cada una de nuestras organizaciones que nos permitan tener recuperación muy rápida, detección temprana del ransomware, como lo vemos acá en cada uno de estos casos de éxitos, y poder en realidad manejar esa guerra contra los ciberataques, ¿no? Poder detectarlo rápidamente, recuperarme rápidamente y recuperarme consistentemente, ¿no? Poder tener esa rapidez del negocio y tener el negocio prácticamente 7x24 arriba. Entonces tenemos y les podemos ayudar a cada uno de ustedes en lo que son los assessment de seguridad y en herramientas como estas que les estamos presentando hoy en día junto con Camilo, ¿no? Para poder tener esa protección contra estos datos, contra el ransomware y poder recuperarnos de verdad muy rápidamente entre cualquier desastre, ¿no? Así es. Eso es, les damos muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos permitido acompañarlos en este tiempo. Sé que algunos están volviendo a sus casas. Esperamos haber sido de su agrado durante este tiempo. Y si tienen alguna pregunta, pues nada, el auditorio. Estamos. Muchas gracias, Daniel. A ti, Eduardo. A ti, Eduardo, por la oportunidad. Aquí están los datos de los contactos de Camilo y de Daniel para los interesados. Realmente muy, muy interesante esta charla. Yo no conocía y qué bueno que hayan herramientas de este tipo hoy en día que permita protegerse, que permita una recuperación tan rápida como la que han mostrado ustedes, porque lo que hemos visto aquí en el país cuando han habido estos ataques es que son días, semanas, incluso meses, porque puede que empiecen a ofrecer servicio, pero no está el 100% de los servicios ofrecidos. Incluso hay empresas que han sido atacadas que hoy, meses después, todavía no están al 100% de la funcionalidad que tenían antes. De modo que excelente la información. Y como ustedes dicen, nos van a atacar. O sea, el 75%, las estadísticas que mostraron ustedes, correcto. Y es que muchas empresas medianas, inclusive, y familiares, creen que el ataque va a ser solo para las corporaciones, ¿no? Las grandes empresas, que los ciberataques ocurren, pero no. Hoy en día están atacando a las medianas empresas, las familiares, porque son las que inclusive es más fácil de atacar porque tienen muy poca protección. Y bueno, excelente, y sobre todo que ustedes dicen que al momento de recuperarse se mueven a un sitio con un ambiente controlado, cambian las direcciones, puedes vacunar, como dijiste tú, limpiar el ambiente de las máquinas que son esenciales para el negocio y ya después iniciar una recuperación controlada y mucha... con mucha seguridad, ¿no? Y sobre todo, como comenta ahí John Paul en el chat, dice que excelente realmente lograr este RPO tan cortico y sobre todo que es agnóstico, como comentaste tú, Camilo, de que Así es. puede ser cualquier infraestructura, cualquier ambiente, es puro software y tienen los servicios de ustedes para poder implementarlo adecuadamente con el ejemplo que ustedes pusieron de la empresa esta extranjera que volvió a ser atacada y se pudo recuperar. Un ejemplo vivo de eso, ¿no? Efectivamente. Los micrófonos están abiertos para aquellos que quieran hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano. John Paul, no sé si quiere continuar con la pregunta. Sí, claro que sí. Gracias, Eduardo. Buenas noches y buenas noches con todos. Muy buena la presentación, Daniel y Camilo.
y realmente es un tema caliente para todos y que nos genera siempre esa duda. Fechas largas, fines de semana largos, son fechas muy particulares que aprovechan para realizar los ataques de ransomware, ¿no? Muchas de las organizaciones, como mi caso, por ejemplo, tenemos, bueno, el backup tradicional a disco, a cinta, un SAI de contingencia, pero cuando viene el ataque, el atacante realmente te borra el disco, te borra el backup, te borra las cintas que estaban en proceso, te encripta el SAI de contingencia, y hoy, ¿qué quedó? Bueno, en nuestro caso, lo máximo que logramos fue a nivel de infraestructura con el storage, dándole cada 30 minutos, pero también tiene un tiempo de vida, cuánto puedes guardar, cuántos snapshots, de información, y 30 minutos le golpea al hardware, al almacenamiento, te quita, y lograr que puedas tener 10 segundos es increíble, pues 10 segundos de pérdida de transacciones por más volumen que tengas no es nada, ¿no? Y realmente todavía, o sea, me parece bastante, hasta digamos, increíble en el sentido de dónde almaceno la metadata, cómo funciona. Todavía no termino de descifrar cómo podría ser, digamos, esta solución factible y viable, ¿no? Por ejemplo, en nuestro escenario es que tenemos algo de 100 teras en la organización y digo, uy, bueno, si se lo lleva a la nube o a un repositorio, necesita un ancho de banda muy grande, muchas veces necesita reponer un grupo de máquinas en paralelo de bases de datos o de transacciones, de servidores transaccionales a la vez, al mismo tiempo, y ahí quería que nos cuentes un poquito, ¿no? Sí, con todo gusto. Dale, tú, si quieres, complementas un poco. Bueno, Jean-Paul, gracias por la pregunta, es supremamente interesante. Es una pregunta muy técnica, vamos a tratar de resolverla de la manera más simple posible. Cuando nosotros hablamos de que cierto es agnóstico a la infraestructura es porque se aprovecha de esa infraestructura para hacer los procesos. Entonces, por ejemplo, tú tienes unos servidores HPE o de otro fabricante con una solución de storage de nosotros o de otro fabricante y tienes cargas virtualizadas. Acuérdate que recordemos que Certo funciona para cargas virtualizadas porque las cargas virtualizadas son las que uno puede movilizar entre nubes. Entonces, en ese sentido, lo que hace Certo es tomar lo que llamamos el CDP. Al final lo que hace los puntos de retorno se llaman journals. Los journals es como yo tomo en un diario y voy, esto es muy técnico, yo voy manteniendo los bloques, los cambios binarios de los bloques en promedio cada 5 segundos. Eso ocupa muy poco espacio. Entonces, pero es como la definición de cómo estaban los datos en ese punto en el tiempo. Los journals son muy utilizados por los servidores, por los sistemas operativos como Linux, para guardar la consistencia. Por ejemplo, si se cayó una máquina en Linux, levanta a partir de los journals la consistencia de las aplicaciones. Lo que hace Certo es mantener esos journals y los guarda sobre tu propia infraestructura. Entonces, si tú tienes una solución con un storage, los journals van a quedar en una porción en tu storage, pero son fragmentos de tus datos, ocupan muy poco. Entonces, lo que hacemos con Certo es que mantenemos journals entre 7 y 30 días. 30 días a lo mejor es demasiado, pero 7 días sí es buena idea porque, por ejemplo, te fuiste el viernes y regresaste el lunes o martes y el lunes fue festivo y te encuentras con un ataque el sábado a las 6 de la mañana. Entonces, el backup no te va a servir. Tú te vas a recuperar con un journal de ese sábado, pero no sé, 10 segundos antes de ese ataque. Entonces, es buena idea guardar un buen tiempo de journals. Pero al final, para responderte, lo que hace Certo es aprovechar la infraestructura que tú tengas, utilizar un poquito de ese espacio que tú tienes ahí para guardar sus journals. Y esos mismos journals se extienden en las nubes donde tú tengas datos. Entonces, si tienes dos data centers, tú puedes hacer journals en el primero y se van a replicar hacia el segundo. Podrías recuperar tus cargas en el primero o en el segundo, porque tienes la máquina del tiempo que te da Certo va a estar en ambos data centers. Eso podrías tener, por ejemplo, un esquema activo-activo y poder ahí recuperarte en cada uno de ellos. No sé si respondí, no sé si Dani, si quieres complementar. Sí, digamos que algo que mencionaba Jean-Paul era, bueno, lamentable que lo hayan sufrido y lo hayan vivido. Muy triste. Ahí sí. Cuando tenemos un esquema, por ejemplo, de backup o de snapshots, lo que decía Jean-Paul, pues la infraestructura sufre, ¿no? O sea, sacar un snapshot cada 30 minutos, hay una degradación de performance sí o sí.
con los journal que hablaba Camilo, en realidad son discos muy pequeños, o sea, como para ponerte un ejemplo, una máquina, no sé, de 2 teras, un journal puede ser de 10 gigas, 20 gigas, porque es configurable, ¿no? Entonces tú puedes decir, oye, yo tengo un log transaccional o journal desde un día, por ejemplo, hasta 30 días de lo que pase con esa máquina. Y es un disco que está, sí, es un disco en realidad, donde se están grabando todos los cambios que están pasando en la máquina. Y eso es lo que se replica. Entonces, como son tan pequeños, pues las replicaciones son mínimas entre ambos sitios. Y por eso es que se logra esos tiempos tan rápidos, ¿no? Porque yo me devuelvo es en el journal como tal. ¿Sí contestamos tu pregunta, Jean Paul? Sí, es bastante técnico el caso y de igual manera ya los voy a estar contactando para ver cómo podemos implementar esto, porque es bastante nuevo, no he visto soluciones similares y ni a nivel de infraestructura, ni a nivel de software, así que es bastante interesante. Muchas gracias. A ti. Aquí hay una pregunta en el chat de Jaime Guerrero que dice, ¿cómo Certo protege la infraestructura HP contra el ataque de los VMware Exi Server para Linux en la capa más baja de la infraestructura de HP? A ver, la infraestructura HP contra el ataque a los VMware SX Servers o Linux en la capa más baja de infraestructura. Bueno, a ver, yo les cuento un poquito. Certo, pues, otra vez, él trabaja a nivel de journals y él ve las máquinas virtuales como una entidad completa. Entonces, él lo que hace es aislarse de la infraestructura. O sea, decir, es una pregunta muy técnica. Cuando Certo hace sus journals, no te los deja sobre la máquina virtual, queda en un repositorio externo. Si algo le pasa a esa máquina virtual, tú vas a poder tomar mano de ese repositorio externo que al final son los journals. Y ese repositorio o esos journals se pueden extender entre nubes. Entonces, no es que necesitemos, porque realmente no entiendo a qué te refieres con la capa más baja de la infraestructura. Si es una capa física, pues, como decíamos en la charla, Dani nos explicaba, nuestra infraestructura está basada también en los estándares del NIST, que tienen, por supuesto, unos esquemas de seguridad en la BIOS, en el ILO, en diferentes componentes de hardware. Al final lo que queremos con Certo es que si todos los esquemas de seguridad que las corporaciones tienen, con la protección contra que te metan algo en el firmware, que se te metan por el ILO, que te vulneren el antivirus, que te hicieron ingeniería social y te robaron las contraseñas. Cuando todo eso falla y se metió un CryptoLocker en tu infraestructura, lo que hace Certo es detectarlo y devolverte en el tiempo donde tú sí tenías acceso a tus datos. Pero no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero al final Certo actúa a nivel de máquina virtual. Dale. Yo entiendo la pregunta es, por ejemplo, si se me dañaron incluso los SX, o sea, si capturaron los SX, saben las contraseñas del vCenter, ¿qué pasa en esos casos con Certo? Entonces, igual, Certo funciona, el sitio principal, sitio secundario tiene, digamos, su espejo, y la replicación de journals te va a permitir recuperarte en el sitio secundario. O pero si también tienes, digamos, esquemas donde mandas tu journal, tus réplicas a un repositorio externo, también te recuperas de ahí. Sí, incluso son copias inmutables. En el peor de los casos, se me cayó el sitio principal, me secuestraron el sitio secundario. Tenemos esquemas como la bóveda que les mencionaba, que es totalmente aislada, con snapshots inmutables, que todo lo manejamos a través de la herramienta. Entonces yo tengo ese otro punto de recuperación totalmente invulnerable o invisible o blindado para tenerlo, ese tercer sitio, digamos, de recuperación en el último de los casos. Sí. Para redondear, buscamos cubrir cualquier tipo o mitigar cualquier tipo de riesgo, por más extremo que sea. Camilo, hay otra pregunta de Katy Sucre que dice, ¿funciona Certo en nube como Azure? Sí, la respuesta es sí. Funciona en Azure, tanto en cargas nativas de Azure como pues lo nativo de Azure Stack, o sea, la virtualización nativa que tiene Azure, como en entornos de Azure con VMware. Entonces, por ejemplo, yo podría tener en mi nube privada on-premise un esquema 100% VMware
y hacer una replicación de los journals hacia un Azure nativo, no tiene que ser VMware. Y podría tener un DR entre hipervisores que son disímiles, que no son homogéneos. O sea, está soportado para poder hacer esa transición de cargas con diferentes hipervisores. Muchas gracias, Camilo. A ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta en el auditorio. Recuerden que esta charla está siendo grabada y ustedes pueden tener acceso probablemente mañana o pasado mañana a ella y pueden verla con sus equipos con su CISO, con su equipo de seguridad, volverla a ver y pueden contactar a Camilo o a Daniel, que ellos le pondrán en contacto con, si ustedes están en un país, en cualquier país, con las personas que en el país lo pueden atender. Si quiere, Daniel y Camilo, den las palabras de cierre para terminar nuestra muy buena charla del día de hoy. Vale. Dani. Bueno, a todos muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por el espacio que nos brindan. Estamos totalmente disponibles frente a esta guerra contra el ransomware, ¿no? No es una cosa de que no me va a llegar, sino que la pregunta es cuándo y cómo voy a responder ante ese tipo de ciberamenazas. Entonces, pues estamos totalmente disponibles para ayudarlos y lo que bien decíamos, necesitamos recuperarnos muy rápido en el rango de los segundos, recuperarnos en ambientes multinube y poder incluso detectar muy rápido estas ciberamenazas. Y eso lo logramos con herramientas como las que veíamos hoy que Concerto. Muchísimas gracias a todos. A ti, Dani, y de mi lado, muy agradecido también con Eduardo y el equipo por invitarnos a este espacio. Gracias. Y bueno, quedamos a la orden, pendientes de cualquier tema que surja para apoyarlos. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Daniel, créame que yo me siento como aliviado, me siento un poco más tranquilo de que sí es posible poder reaccionar en mejor forma ante un ataque de estos que precisamente se da cuando menos lo espera uno, tal vez, como decimos nosotros que trabaja Morphy, que es cuando menos se espera, cuando más complicado estamos, cuando llega el ataque y lo cogen a uno pues muy mal ubicado. Mal parqueado, así es. Mal parqueado. Entonces, qué bueno que exista esto. Creo que ha sido una charla muy interesante, de mucha ayuda para todos los que asistieron. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches, amigos. Tengan buena noche. Gracias, buenas tardes. Gracias, Camilo. Hasta luego. Gracias, Daniel. Chao, chao. Que esté muy bien. Chao. Chao.